Etnohistoria. Sí, eso, perdón, eso. Sí, 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 sí. Y sí, entonces, y también creo yo, y por lo que veo también en la arqueología, hasta cierto punto. Correcto, correcto. Y esto Sí, es para relacionar, por ejemplo, cómo también las crónicas o los anales ayudan a reconstruir la historia, ¿verdad? sí, y más que todo, porque fue un tema muy abandonado por el medio académico durante las últimas décadas. Y me parece que la perspectiva de los tres autores es innovadora en cuanto al tratamiento de las fuentes arqueológicas, lingüísticas, etnohistóricas y tomando en cuenta la especialidad de cada uno de los autores. En el caso de Lowell, él es demógrafo, él es geógrafo. Entonces, su abordaje parte del entorno geográfico, de la historia, de los periodos de ocupación de los sitios arqueológicos y, y se basa también en buena medida en los informes de excavaciones arqueológicas del área de los Cuchumatanes. Y en el caso de Carmack también utiliza la fuente arqueológica, ¿verdad? En cuanto a la historia y al simbolismo de las construcciones de Cutatlán, los periodos de ocupación, los textos indígenas, y en el caso de Ruth Van Ackeren, las fuentes arqueológicas y lo que las investigaciones más recientes sobre el abandono de los sitios del periodo clásico tardío de la costa sur y la fundación de las capitales del altiplano central. Em, pues eso es lo que buscamos, ¿verdad? En entender esas tres abordajes sobre la historia de las sociedades prehispánicas en el periodo posclásico y familiarizarnos, ¿verdad? Con primero las fuentes, la metodología y alguna de las interpretaciones que ofrecen a partir de estos estudios que podríamos englobar dentro de la etnohistoria de, del altiplano de Guatemala, concretamente de la historia de las sociedades quicheanas. Y vamos a seguir, ¿verdad? Con el desarrollo de la unidad. Creo que tenemos programada una comparación de lectura para el próximo jueves. A mí me encantaría aprovechar ese periodo todavía de clase porque me parece que todavía no estamos en condiciones de emprender un proceso de evaluación, ¿verdad? Sino que me gustaría por lo menos tener un par de sesiones más de clase eh, para que, para que podamos agotar los temas que tenemos programados en la unidad y yo les hago llegar el cuestionario con las instrucciones para que me lo entreguen resuelto, ¿verdad? Para que no haya interrupción de los periodos de clase para resolver este tipo de cuestionarios, ¿verdad? Entonces vamos a seguir en esa línea de trabajo. Bueno, ya estamos todos, casi todos, creo. Entonces, me gustaría que sigamos con el desarrollo de nuestra unidad. Voy a todavía está llegando, están llegando compañeros. Muy bien. Bueno, les voy a compartir. Todavía hay alguien más por aquí, permítanme. Sí, bueno, les voy a compartir en mi pantalla y por favor, Perdón, licenciado, no. Entonces la comprobación ya no va a ser el jueves, bien. no, ya no va a ser el jueves. La vamos Okay. a aplazar, por lo menos vamos a dar de margen el fin de semana para que podamos resolverlo. Así tenemos estos dos periodos de clase todavía podemos aprovecharlos, ¿verdad? Con algún contenido y algunas recomendaciones adicionales para que Okay. no estemos apurados, ¿verdad? Creo que tenemos tiempo suficiente para poder desarrollar esta unidad. Esa es la idea. Muy bien. Eh, en el último periodo de clase trabajamos algunos aspectos sobre la historia del abandono de Cotzumalguapa y Abacta Calic en la costa sur de Guatemala y comentábamos que alrededor del año 1000 de nuestra era se dio el abandono de estas importantes ciudades
del Clásico tardío y concuerda temporalmente con la fundación de nuevas ciudades. En el caso de Chillatitlán, que luego en el periodo colonial se denominó Santiago Chillatitlán, como capital de los Sutujiles. Y esto refleja muy bien un proceso que se estaba desarrollando en Mesoamérica, ¿verdad? El abandono de las antiguas ciudades del periodo clásico y el clásico tardío y el establecimiento de alianzas matrimoniales y guerreras a partir de estos patrones de matrimonio exógamo patrilineal. Y en el caso de los Sutujiles del lago de Atitlán, está presente el componente del linaje mexicano de los Akbin y también hay un componente propio, ¿verdad? Un componente local que se ve eh, pues reflejado con los Siquinaja, ¿verdad? El linaje de los pájaros. Los Utugiles entonces ocuparon parte del lago de Atitlán, concretamente la vertiente sur, y se expandieron hacia la costa seguramente estableciendo dominación sobre antiguos territorios que antes estaban bajo el control de estos importantes sitios del clásico tardío, como Cotzumalguapa y, Tacalicabaja. Este proceso de abandono de las ciudades del clásico tardío coincide entonces con la fundación o la formación de nuevos sitios, ¿verdad? Cada vez mucho más defensivos, eh, ubicados en las orillas de los barrancos o en lugares altos que permitieran una fácil defensa y control del territorio. El caso de los Utugiles en la vertiente sur del lago de Atitlán y la vertiente norte fue pues ocupada por los cachiqueles. Los cachiqueles que estaban cada vez más orientados hacia el oriente, ¿verdad? Con su capital en Iximché y seguramente a partir de ahí emprendieron sus propios patrones de conquista hacia las poblaciones, arrebatándole el control de territorio a las poblaciones de origen Pocomam y hacia el norte también a los Rabinalev. En los quichés fueron el punto de frontera, ¿verdad? Hacia la expansión de los utugiles y con los cuales se vieron constantemente enfrentados por el control de zonas propias para la producción de frutas y también para la producción de algodón, ¿verdad? Hay ahí una disputa por lo que ya mencionábamos también, el control de los calpules que tenían mayor población tributaria y también el control de las antiguas rutas comerciales. El origen de los linajes mexicanos en la costa del Pacífico de Guatemala, como el caso de los pipiles o de los nahuas en la costa del Pacífico de El Salvador, parte de diferentes puntos desde del centro de México, de la costa del Golfo y del área del Pacífico. Utilizaron como ruta de ingreso esas antiguas vías comerciales que se establecieron desde el periodo preclásico. Este seguimiento de las rutas comerciales obedece también a que eran poblaciones que tenían el náhuatl como idioma común que servía para el tránsito de personas, de mercancías y a lo largo del siglo XI y siglo XII diferentes linajes segmentarios fueron ingresando al territorio del altiplano guatemalteco siguiendo el istmo de Tehuantepeque y como ruta de ingreso hacia Guatemala utilizando las vertientes de los ríos y se logran expandir hacia el área del Golfo de Fonseca, que es la confluencia de los territorios de las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Fue un proceso largo, un proceso sistemático y que se seguramente diversos grupos de ideología militar epitolteca que se fueron mezclando y fueron absorbidos lingüísticamente por las poblaciones que ya estaban ubicadas en estos territorios desde hace varios siglos. Al momento del contacto o momento de la conquista, los pipiles estaban
dispersos en diversos puntos de los departamentos actuales de Santa Rosa, Escuintla, partes de Suchitepeques y en el área sur de Sololá. Esta ubicación de los pipiles, o como lo denominan los documentos coloniales, los hablantes de mexicano vulgar o de un mexicano bastante mezclado seguramente con algunos idiomas de origen maya, implica que había una vasta zona del territorio de la Boca Costa que era ocupada por poblaciones que tenían vínculos comerciales, culturales, lingüísticos con las poblaciones mexicanas. Y esto implica que seguramente contaban con aliados en todas estas áreas que les permitió pues un ingreso al territorio guatemalteco a los invasores españoles entre los años de 1523 y 1524 sin sostener batallas significativas hasta que ingresan al territorio quiché. Pero esa es una teoría, es una suposición. Ya vamos a ver algunas de estas dinámicas en la segunda unidad. Los territorios de toda Mesoamérica y de América Central en su conjunto obedecen a unas civilizaciones de alta cultura que podemos englobar dentro de las civilizaciones mesoamericanas, en el momento de la invasión española, las poblaciones pues, más poderosas, más civilizadas estaban en el centro de México, en los Andes y en la parte norte de América Central. Esto es muy importante para entender también la complejidad de la tipología de la tenencia de la tierra en el siglo XV. Hay una tipología pues muy variada con características que las diferencian entre sí y que nos ayudan a entender mejor la organización tanto de los estados quicheanos y de los linajes o señoríos que ocupaban estos territorios. Había 5 categorías de propiedad de la tierra, ¿verdad? Las propiedades del Estado, que eran los territorios jurisdiccionales, las tierras de los linajes o señoríos que eran repartidos por el Estado a los linajes que ofrecían mejores servicios para la conquista y agregación de territorios. Luego las tierras de los calpules o parcialidades, que eran donde se repartían estos territorios para la producción agrícola y para el sostenimiento de los calpules o parcialidades más exitosos también. Luego las tierras de los señores y principales, que no eran tierras de propiedad privada, sino que eran tierras que se entregaban mientras se ostentara el cargo, y las tierras de propiedad privada que se empezaron a desarrollar. Vamos a ver un poco de las características de cada una de estas tipologías de tenencia de la tierra. En primera instancia, las tierras de propiedad del Estado se entiende como el conjunto de tierras jurisdiccionales adquiridos por derechos de conquista. Estas fueron arrebatados a los antiguos pobladores o a lo que hemos venido denominando pueblos de Bucamac o Bucuamac. Los textos etnohistóricos y los títulos indígenas muchas veces hacen relación a ese proceso de conquista o de arrebatamiento de los antiguos territorios a los pobladores originarios y hacen mención de fueron ganadas estas tierras a fuerza de sangre y fuego. Es decir, implica una conquista violenta, un arrebatamiento de estas tierras a los antiguos pobladores y seguramente su pues adjudicación en calidad de tributarios. El arrebatamiento de estas tierras facultaba a los gobernantes a cobrar tributos a los que las poseían y las cultivaban, es decir, a estos productores directos. Y aquí ya vamos viendo algunos de los patrones de separación o de creación de clases sociales en este periodo. No estaba permitida su venta, sino solo adjudicarlas a instituciones, a grupos de parentesco y a los miembros de la comunidad. Es decir, los administradores estatales se encargaban de repartir estas porciones de tierras a grupos de parentesco y a miembros de la comunidad según la necesidad que tenían, según su densidad demográfica y también según su ubicación, ¿verdad?
la cantidad de tierra que era entregada a estos grupos de parentesco o los linajes dependía de su éxito como conquistadores y también a su capacidad de expansión por las tierras jurisdiccionales. Estas eran las tierras de propiedad estatal. Había una segunda tierra de los linajes o señoríos, y a estas se suelen referir compuestos entre los de propiedad y linaje o rama de linaje que las obtenía. Es decir, eran premios de conquista. La propiedad y posesión real era de todos los miembros del linaje. Es decir, por el solo hecho de pertenecer a un linaje mayor, a un linaje menor o a un supralinaje, se garantizaba entonces el derecho de posesión de la tierra que era repartida por los administradores estatales. En tercera instancia tenemos las tierras de parcialidades o calpules, que eran las tierras que cada linaje distribuía en sus calpules, es decir, entre sus barrios, entre sus porciones. Una parte de ella se destinaba a la caza, perdón, aquí hay un error ortográfico, ahora es la caza de cacería, aprovechamiento comunitario, y la otra parte era distribuida entre los miembros del calpul, quienes las cultivaban individualmente. Aquí vamos viendo la función de cada una de estos tipos, de estas tipologías de la tierra. Ahora, las tierras estatales eran las tierras jurisdiccionales, las tierras de los linajes eran las que se entregaba como premio de conquista, y las tierras de parcialidades y calpules era para el aprovechamiento comunitario. Estos eran los territorios que se cultivaban y donde se realizaban actividades complementarias como la caza y la recolección. Luego tenemos las tierras de señores y principales, que estas tierras eran las que cultivaban los macehuales. Los macehuales eran pues la clase baja, los productores directos, una cultura totalmente campesina, y que servían para pagar a quienes ostentaban la dignidad a que estaba adscrita la tierra. Es decir, eran tierras de cargos y no de personas. Eran tierras que pertenecían a los ajpop, a los kamja, a los escribanos, a los sacerdotes, a la élite militar del estado quiché, etcétera. Es decir, eran tierras que eran producidas por los macehuales, eran hechas producir por se hacía producir por los macehuales, y el tributo o el producto de estas actividades era entregada como recompensa o como una especie de salario a quienes ostentaban cargos públicos o eran administradores estatales. Y finalmente, las tierras de propiedad privada, que eran poseídas a título privado por los miembros de la nobleza. Estas podrían ser vendidas, heredadas o donadas, pero solo podían ser poseídas por los principales. Es decir, un proceso de bienes o por parte de un linaje secundario, no le era permitido poseer tierras a título privado. Es decir, estas solo podían ser eh, poseídas por la nobleza indígena, ¿verdad? Como un claro diferenciador. En tu altura y al lado de desarrollo socioeconómico de las sociedades quicheanas, hay tres elementos muy importantes. Primero, las familias campesinas vivían separadas, eh, e iba extendiendo por las jurisdicciones. No hay un patrón, es decir, la densidad poblacional se iba el patrón de esta familia campesina iba ocupando porciones de tierra, pero sin establecer lo que podemos entender como ciudades, como pueblos
o patrón de ocupación de la tierra distinto. Los poblados o caseríos campesinos recibían el nombre de Amac, que la trama es una de poblaciones dispersas que estaban vinculados por lazos de sangre. Y esos de sangre les hacían pues adquirir un compromiso tanto en el sostenimiento de los administradores del Estado como proveer de guerreros para ganar nuevos territorios y para defender los posibles amenazas. La unidad que integró vasallos y señores, hay que recordar que esta es una terminología de los medievalistas, ¿verdad? En la cual tenemos que ser muy cuidadosos en entender sus verdaderas características. Eh, pues esta unidad que integra a, podemos decir, a plebeyos, ¿verdad? O a las capas bajas y a los miembros de la nobleza fue dinamita. Y la palabra Chinamit es una palabra náhuatl que es lugar cercado, es decir, hay unas barreras geográficas, hay unas barreras lingüísticas que servían de protectoras a la unidad cultural que representaba el Chinamit, ¿verdad? Como parte de ese sistema del cual hemos platicado ya, del sistema Tinamit-Amag, ¿verdad? El Tinamit como centro fortificado, como un centro de administración política, religiosa, de justicia, con un simbolismo en cuanto a las construcciones, ¿verdad? Tal y como están trabajando ustedes en la lectura del, del documento de Nakeren, ¿verdad? Quien analizó diferentes fuentes que existían una variedad de construcciones, templos, altares de linajes, palacios, parado de pelota, muros defensivos, calles y plazas, varias construcciones menores que eran una especie de reflejo de cómo se entendía el mundo, cómo se entendía el universo y los elementos culturales que eran representativos de la cultura mexicana. Tres tipos de territorios bajo su control. En primer lugar estaban los asentamientos urbanos que eran conocidos como Tinamit. En segunda instancia, los territorios que rodeaban a los centros urbanos conocidos como China. Y dispersos conocidos como calpules, están administrados por los linajes confederados. Estos tres elementos que intentan territorio, organización sociopolítica son vitales para entender las características de la organización del Estado quiché, ¿verdad? Este Estado confederado que, que empieza sus patrones de conquista y también tensiones con las unidades políticas circundantes, ¿verdad? En cuanto a la acomodación política y religiosa alcanzada que presentaron un punto de tensión por estos fueron factores que desgastaron pues el poder estatal y federación quichea. Y los cálculos son elementos, no hay ningún problema en interrumpir. Podemos pues, ir, ir explicando de manera más detallada cada uno de los elementos. Hablábamos también en una clase de pugna de los linajes confederados, es decir, por qué algunos de los textos que estamos analizando mexicano que impidió una defensa y otros los españoles en el siglo XVI. Primero,
cada vez los linajes poderosos luchaban por los calpules de mayor extensión de territorio. En segunda instancia, el control de los calpules que tenían la mayor cantidad de campesinos tributarios. Y en tercer lugar, la lucha por la posesión de las mejores vías de comunicación. Estos tres factores son estratégicos para el éxito del Estado quiché, pero también sentó las bases para esa fragmentación política y esa división y ese proceso de guerras que se desarrollaron a partir del siglo XIV, ¿verdad? La invasión de calpules extensos, el control de amplias cantidades de población tributaria y el control por la posesión de las mejores vías de comunicación. Antes de la conquista, y algunos títulos indígenas mencionan que los quichés de Utatlán llegaron a controlar 24 chinamit y numerosos, ¿verdad? Un número indeterminado de calpules bajo su jurisdicción. Esto nos da una idea del éxito que tuvo el estado quiché, ¿verdad? Del éxito de Utatlán como capital y como sede de los principales eventos sociopolíticos del periodo, ¿verdad? Y que está muy bien detallado en la cronología de los textos indígenas. La historia quiché ha sido un tema de considerable interés para diversos estudiosos. Ejemplo de eso es el texto que estamos trabajando de Robert Carmack, pero también hay un desacuerdo entre autores del siglo XX con respecto a asuntos históricos importantes y resulta tentador discutir tales asuntos detalladamente, pero creo que hay que centrar el enfoque en los eventos históricos que están estrechamente relacionados con el inicio de rasgos estructurales sociales y simbólicos de Utatlán. La cronología es deseable fecharla, ¿verdad? Es importante conocerla, pero me parece que dado lo corto del tiempo de nuestro curso, es mejor decantarnos por entender la organización del Estado, ¿verdad? Cómo era administrado, cómo se fueron estableciendo los nuevos cargos como Ajpop, Camjá, Calel, los Tzatzig, los Winak, etcétera. Los Nimaquiche, en ese sentido, ¿verdad? Como linaje gobernante, ¿verdad? Que formaba parte de estos tres grupos confederados, ¿verdad? Los Nimaquiche, los Tamup y los Ilocab, se habían establecido en el mismo poblado de Pismachí, ¿verdad? Ellos fueron los fundadores de Pismachí, que es el antecedente inmediato de Utatlán como capital. Y los Nimaquiche, de los cuales hablan varios textos etnohistóricos de la tradición Nijaib, se sabe que controlaban calpules que se encontraban dentro de los territorios Tamub e Ilocab. Esto da muestra de su éxito como administradores estatales y de su lugar privilegiado dentro de la organización estatal. Ocasionalmente dos linajes ejercían jurisdicción sobre el mismo calpul y esto está bien claro en los documentos del área de San Miguel Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán y algunas poblaciones quicheanas de Quetzaltenango. En el Memorial de Sololá podemos encontrar diversos testimonios sobre los medios de adquisición de tierras. Este documento etnohistórico es muy importante para entender los motivos de luchas por la tierra entre cachiqueles y sutujiles de las riberas del lago de Atitlán y también ofrece importante información sobre la organización de los cachiqueles después de asentarse en Iximché. Se apoderaron de varias tierras pocomames que hasta entonces habían sido tributarias de los quichés. Es decir, esta fragmentación del Estado quiché, estas pugnas de poder entre los tres linajes confederados, ¿verdad? Los Nimaquiché, los Tamub y los Ilocab, fueron aprovechadas por los cachiqueles para arrebatarles tierras pocomames que habían sido en buena medida tributarias del Estado quiché. Y esto es una clara muestra de la continuidad durante todo el siglo XIV y el siglo XV
de lo que vamos a denominar el expansionismo militar de ideología tolteca. Esto representa el arrebatamiento de tierras que eran ocupadas por linajes secundarios, es decir, los linajes mayores o los más exitosos conducían estas guerras sistemáticas contra los vecinos, ¿verdad? Expandían sus tierras jurisdiccionales a costas de las poblaciones circunvecinas y estas tierras eran entregadas a linajes secundarios que pertenecían a la misma unidad sociopolítica. Es decir, los linajes exitosos garantizaban acceso a tierras y para imponer unos administradores afines a los quichés o a los cachiqueles o a quienes habían arrebatado esas tierras a los pobladores originales, entonces se entregaban en calidad de usufructo a estos linajes secundarios. Los jefes guerreros entonces se convertían en los nuevos principales, es decir, una nobleza no por sangre, no una nobleza de origen, sino una nobleza guerrera por méritos, que accedía a estos cargos como recompensa a sus hazañas militares. Es decir, hay un premio por los méritos de batalla. Y esta es clara muestra de la continuidad de esos patrones ideológicos del Imperio Tolteca en expansión que habían impulsado esos procesos migratorios del siglo XI al siglo XII, luego de la formación de los estados quicheanos en todo el altiplano guatemalteco, que se consolidaron en el siglo XIII y en el siglo XIV, vemos que hay una continuidad de esos patrones del expansionismo propios de la ideología tolteca. Hablemos un poco de las formas de gobierno, ¿verdad? De las características de los pueblos quicheanos. La forma de gobierno estaba vinculada con la forma de organización social y los pueblos quicheanos se regían por dos criterios fundamentales. El primero es el sistema de parentesco. En esa formación patrilineal exógama, ¿verdad? Que favorecía esa expansión, esa continuidad de los patrones ideológicos epitoltecas, ¿verdad? A partir de la consolidación de linajes patrilineales, guerreros, exógamos, pero fundamentalmente en la división de castas, la existencia de dos clases sociales, nobles y plebeyos. Una nobleza que era la única que tenía el acceso a los cargos de responsabilidad política, administradores del Estado, administradores de justicia, y los plebeyos o campesinos que eran los productores directos, tributarios del Estado, pero también sujetos a las exacciones tributarias indirectas de los linajes principales. Es decir, esta división de castas era complementaria en cuanto a la organización por los sistemas de parentesco patrilineales. El sistema de parentesco quicheano, ¿verdad? La organización de las familias extensas, incluía a el padre como cabeza de familia y los hijos varones casados con sus respectivas familias, que reconocían un antepasado común, y esto implica también el formar parte de un sistema de culto a determinadas deidades, donde una de las principales era Tojil. Luego, la pertenencia a un patrilineaje exógamo. Estaba prohibido el matrimonio entre miembros del mismo linaje. Y en tercera instancia, todos los varones del linaje participaban en la defensa del territorio, en el trabajo comunitario y en rituales a las deidades protectoras de cada linaje. Esto, a grandes rasgos, es la base de ese sistema de parentesco del que hemos venido hablando, ¿verdad? Ese sistema patrilineal exógamo, pero que es muy importante para la organización de estas familias extensas, para cómo las familias
se van extendiendo por los territorios de los linajes, de los supralinajes y también de las tierras estatales, y cómo se garantiza el servicio militar de todos los miembros varones de cada linaje, ¿verdad? Y que estaban obligados o estaban vinculados culturalmente con el culto religioso a determinados linajes, a determinadas deidades, perdón. Creo que hay una pregunta por ahí. Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? Yo, licenciado, Sí, José David, decime. tengo una duda. Con respecto a lo de la exogamia y de esta cuestión del linaje patrilineal, no sé, porque, bueno, leyendo generalmente el libro este de Engels, hacía énfasis en uno de los capítulos en donde hablaba de que o solo las mujeres o solo los hombres tenían la posibilidad de hacer algunas cosas hacia afuera de su comunidad, ¿verdad? Una cuestión así. En este sentido, como dice que todos los hombres estaban obligados a ir a la batalla y todo esto, imagino que ellos eran los que podían casarse con mujeres que no fueran del mismo grupo, pero no sé si las mujeres podían casarse con hombres que fueran del distinto grupo, porque si ya habían estado en alguna batalla o algo así, entonces me queda esa duda. Ya. Yo creo que no es excluyente, o sea, generalmente son algunos rasgos característicos del cómo utiliza un linaje el matrimonio exógamo como patrón de expansión. Es decir, yo creo que no excluye el contraer matrimonio por parte de las mujeres, ¿verdad? Con miembros del mismo linaje, siempre y cuando pertenecieran a la misma clase social. Es decir, yo creo que este patrón exogámico, patrilineal, es aplicable a la nobleza, ¿verdad? Mientras que en los plebeyos, ¿verdad? Sí hay ciertos patrones endogámicos que lo que hacen es imposibilitar la, el escape de su condición de productores directos, ¿verdad? De su condición plebeya, ¿verdad? Porque no entablan alianzas matrimoniales con otros linajes y entonces se les hace muy difícil escapar de su adscripción a la tierra, ¿verdad? Y en ese sentido, tu intervención es muy importante, ¿verdad? Porque no es que todos los varones pertenecientes a determinado linaje, o ya sea mayor o menor, estuvieran obligados a casarse, ¿verdad? Con mujeres de otros linajes, sino esto es exclusivo de la nobleza. Eso es lo que les garantiza el acceso a otros territorios o a que dos linajes controlaran un chinamit eh, en un territorio disperso. Y otra cuestión es que Engels, en su estudio de la gens, hace los pocos casos americanos que él estudió, ¿verdad? En el caso de los iroqueses del norte de América, estaban en un nivel de desarrollo, por así decirlo, inferior culturalmente y civilizatoriamente al de los indígenas de Mesoamérica. Entonces, creo que estaban, pues, varios pasos adelante sobre los iroqueses o sobre las sociedades de América del Norte, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo, ¿verdad? Mi apreciación es que estos patrones matrimoniales obedecen a las costumbres seguidas por las élites, ¿verdad? Por los linajes principales, no por los campesinos y los plebeyos, ¿verdad? Los productores directos. Bien, pues no sé, alguien más, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar otra cuestión? Yo creo que es un tema bastante interesante, ¿verdad? Y que requiere pues un análisis bastante detallado. Acá nada más estamos viendo algunos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Como ya les decía, creo que buena parte del ejercicio
de este curso, ¿verdad? Y mi recomendación con otros cursos es esas preguntas, ¿verdad? En ese caso, José David, un ejercicio muy interesante es el de eso mismo, ¿verdad? De las preguntas que nos planteamos para entender mejor los contenidos de determinada unidad o de organización comparando una sociedad con otra, ¿verdad? Es cómo nos planteamos las preguntas y en ese sentido las respuestas se van manifestando eh, pues solas, ¿verdad? Si planteamos las preguntas con claridad. Bien, ¿alguien más? ¿Todo bien? Bueno. em, hay algunos aspectos, ¿verdad? Sobre siempre en la misma línea de lo que hablaba José David. Y es que estos patrones matrimoniales, ¿verdad? Los casos que han sido estudiados o lo que reflejan los textos etnohistóricos es la participación de estos jefes de linajes principales, ¿verdad? Estos jefes de los linajes principales que vivían en el Tinamit y eran los que tenían la posibilidad de entablar alianzas matrimoniales con mujeres de otros linajes, ¿verdad? El resto de los miembros del linaje vivían dispersos en las tierras adyacentes, junto a sus milpas, ¿verdad? Cuidando su producción agrícola directa y fundamentalmente dentro de las unidades territoriales, ¿verdad? De lo que vamos a denominar chinamitales y calpules. Dentro de estaban adscritos a la tierra, estaban obligados por su calidad de tributarios y entonces los únicos que tenían posibilidad de establecer estas alianzas o llegar a acuerdos matrimoniales con mujeres de otros linajes eran los que residían en el Tinamit, ¿verdad? En ese sentido, los jefes de linaje. Mientras que la población llana, la población común y corriente, pues estaba viviendo en condiciones de aislamiento que dificultaba mucho este proceso de alianzas matrimoniales exógamas, ¿verdad? Es decir, y todavía se da mucho, ¿verdad? Si vemos el caso del matrimonio eh, endogámico que se da en muchas poblaciones del oriente de Guatemala, ¿verdad? Es por esos patrones de habitación dispersa, ¿verdad? La gente vive en sus fincas, en el periodo colonial vivían en sus haciendas y en poblados muy reducidos y la población de escasos recursos es muy difícil que logre encontrar pues alianzas matrimoniales convenientes fuera de su lugar de origen. Lo mismo sucedía con los linajes principales y con las poblaciones comunes. Y acá es muy importante entender esa división de castas, ¿verdad? Cómo opera esa división de castas en las sociedades quicheanas. Vamos a encontrar tres clases sociales, por así decirlo, ¿verdad? Por tratar de buscar una analogía. A la cabeza, los nobles, ¿verdad? Esta nobleza se encargaba de las tareas administrativas, del culto religioso y también de los altos cargos militares. Esas eran las tres funciones que cumplía la nobleza quicheana, ¿verdad? Dentro de estos tres grupos, ¿verdad? De los administradores estatales, de los administradores del culto religioso especializado, y de la élite militar es que vamos a encontrar a estos nobles, a estas cabezas de Calpul, a los pertenecientes a los linajes principales que van a entablar estas alianzas matrimoniales exógamas. Luego, en una segunda grado, ¿verdad? En un nivel inferior de la organización social, vamos a encontrar a los plebeyos. Y los plebeyos o el común del pueblo, aquí es muy importante utilizar también la terminología que se usa en los documentos coloniales. A la antigua nobleza, a la nobleza indígena se le va a denominar nosotros los principales, ¿verdad? Los principales de los pueblos. Son claros herederos de esta nobleza indígena, administradora, estatal, religiosa y militar, y a los plebeyos se va a denominar el común del pueblo. El común del pueblo o plebeyos
Además del cultivo de la tierra, tenían a su cargo el oficio de construcción, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la edificación de viviendas, de centros ceremoniales, de sitios administrativos y también las tareas artesanales, es decir, todo lo que tiene que ver con el trabajo directo, la producción a partir del trabajo físico. Y en una tercera instancia, en un tercer escalón, vamos a encontrar a los esclavos. Sí existía la esclavitud en el periodo prehispánico. Y estos esclavos eran cautivos de batallas, eran criminales castigados con esclavitud o vasallos pobres que eran vendidos por sus parientes como esclavos para la cancelación de deudas contraídas. Entonces vamos a encontrar estas tres divisiones, estas tres capas sociales y los únicos que podían pues entablar estas alianzas matrimoniales eran los nobles, ¿verdad? Los plebeyos estaban muy adscritos a su lugar de origen, a la producción directa de alimentos, al ejercicio de los oficios manuales, ¿verdad? A la construcción de infraestructura. Y en tercera instancia, los esclavos, ¿verdad? Que eran los cautivos de batallas, los que eran capturados en estos procesos de enfrentamientos directos por el control de calpules. Luego, es importante entender cómo funcionaba el gobierno quiché, ¿verdad? El gobierno quiché tenía niveles de autoridad y aquí nos acercamos a entender cómo funcionaba la administración pública del Estado quiché. El primer nivel de la jerarquía de los administradores estatales, eh, había cuatro cargos principales. Y aquí es muy importante el AJPOP, el, el AJPOP Kamja y el AJPOP aparecen varios textos etnohistóricos del siglo XVI. El AJPOP era el gobernante principal y el Ajpop era una especie de rey, ¿verdad? Pero yo creo que es más cercano a la figura de un primer ministro, si queremos hacer la analogía con la administración actual. Porque este gobernante principal o Ajpop era asistido por tres personajes, por tres funcionarios. Primero era el gobernante asistente o una especie de vicepresidente, ¿verdad? Tenía muchas funciones ejecutivas dentro del Estado. Conocía a detalle el estado de las campañas de conquista y también las necesidades de construcción de infraestructura, muchos temas políticos de alianzas con poblaciones circundantes, etcétera, ¿verdad? Luego, en un segundo nivel estaba el Calel. El Calel, con Q, ¿verdad? El Calel es el juez principal. El juez principal era el que tenía las funciones de justicia. Aquí vamos viendo las divisiones del poder dentro del Estado, ¿verdad? El Ajpop Kamja tenía las funciones ejecutivas. El Calel tenía las funciones judiciales. Y luego está un tercer cargo que es muy importante, que es el Atzig Winak. El Atzig Winak era el vocero, era una especie de guardián de memoria. Atzig es palabra y Winak es pueblo. Es el guardián de la palabra del pueblo y en buena medida era el custodio de la memoria orgánica de la población y también el encargado de ir recopilando muchos de los datos históricos que eran importantes para la población. Em, entonces, fundamentalmente vemos, ¿verdad?, que el primer nivel de cargos estatales estaba encabezado por el AJPOP, ¿verdad? Y con estos tres asistentes principales, el AJPOP Kamja, el gobernante asistente o el poder ejecutivo, ¿verdad? Utilizando la terminología actual, el Calel, que era el administrador de justicia, y en tercera instancia tenemos al Atzig Winak, ¿verdad? O el vocero, el guardián de la palabra. Luego,
había un segundo nivel de administradores estatales o segundo nivel de autoridad. Había un grupo de funcionarios que eran inferiores a los gobernantes del primer nivel y tenían tres clases de funcionarios que pertenecían todos al supralinaje Nima Quiché y estaban compuestos por jefes militares, ¿verdad? Los jefes militares eran los encargados de guiar a los ejércitos en las campañas de conquista y de defensa. Luego estaban los administradores, que eran los encargados de recolección de tributos y también eran los contadores del Estado. Y finalmente los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de los asuntos rituales, del culto altamente especializado para cada deidad principal. Había un sacerdote, es decir, había sacerdotes especializados en el culto a determinadas deidades principales. Este era el segundo nivel de autoridad dentro del estado quiché, ¿verdad? Y todos estos pertenecían al supralinaje Nima Quiché. Aquí vemos la importancia del linaje de los Nima Quiché, ¿verdad? Ellos acaparaban estas funciones altamente especializadas, ¿verdad? De ser jefes militares, de ser administradores, recolectores de tributos y también de ser sacerdotes altamente especializados en el culto a las deidades protectoras del estado quiché. Y finalmente tenemos un tercer nivel de, de administradores, ¿verdad? Que estaba compuesto por funcionarios provinciales. Estos incluían a jefes guerreros, a jueces y muy importante a los Utsam Chinamital. Los Utsam Chinamital eran los encargados, es decir, era una especie de jefes políticos puestos en cada uno de los lugares sobre los cuales iba avanzando el patrón de conquista militar, ¿verdad? Estos funcionarios eran jefes guerreros locales, era una especie de gobernadores guerreros locales, jueces de primera instancia, ¿verdad? Eran los encargados de tratar de dirimir los asuntos territoriales o que pusieran en aprietos a las administraciones locales, ¿verdad? Muy probablemente lejos de la capital, Utatlán, y los Utsam Chinamital, que eran los encargados o gobernadores locales, una especie de alcaldes, era una especie de alcaldes sobre las poblaciones que estaban más alejadas del centro estatal. Finalmente había un cuarto nivel de autoridad, ¿verdad? Este cuarto nivel de autoridad eran propiamente jefes de linaje, ¿verdad? Los cabezas de linaje de los linajes vasallos rurales, es decir, una especie de pequeños administradores, pero muy parecidos a la función de capataz, ¿verdad? De estos capataces o encargados de velar por el orden o del orden público en lugares muy lejanos al centro de gobierno. Entonces hay 4 niveles de autoridad que garantizaban el funcionamiento a la perfección del Estado quiché, ¿verdad? Un primer nivel que era el nivel de las decisiones de políticas públicas, de políticas estatales. El segundo nivel muy especializado en temas de administración estatal también. Un tercer nivel encargado de la aplicación de esas políticas públicas en el ámbito regional y un cuarto nivel encargado de la aplicación de políticas públicas y garantizar el orden en el nivel local. Entonces vemos cómo va bajando de nivel estos administradores estatales y esto garantizaba en buena medida el éxito de la Confederación Quicheana. Es un tema bastante complejo, bastante interesante y que amerita mucha atención para entender cómo son las dinámicas de gobiernos locales, ¿verdad? Todavía en la actualidad en muchas áreas del altiplano guatemalteco. No sé, ¿hay algún comentario, alguna pregunta hasta aquí?
o más o menos vamos captando la idea. Más o menos, ¿verdad? Es un abordaje muy general. Licenciado, una consulta. No Diga, sé si Fernanda. usted fuera tan amable de poder escribir tal vez en el chat cómo se escribe correctamente Ajo, Bueno, Caleb, y para tratarlo de forma correcta. perfecto. Esa es eso es muy importante. Muy bien. El nivel 1 está compuesto por los AGPOP. Ahorita se lo escribo en el chat. Permítame. AGPOP, el AGPOP Kamja, se lleva tilde. Luego tenemos el Kalel. Permítame un segundo. El Kalel, que eran los jueces, y luego el Atzig Winak. Estos en cuanto al primer nivel de la jerarquía administrativa. Les voy a... Aquí está. El nivel 1, ¿verdad? Que era el superior, ¿verdad? Con 4 cargos. El AGPOP era el gobernante principal y sus 3 asistentes, ¿verdad? Aquí les coloqué las funciones de cada uno. No sé si yo creo que podríamos hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? De colocarles en el chat los 3 niveles de administración estatal. Solo les voy a rogar que me den 2 minutos para escribirlo aquí en el chat. Muy bien. Yo creo que creo que pueden copiar el contenido del chat, ¿verdad? ¿O no? Y pegarlo en una hojita. Cuando sea necesario este tipo de aclaraciones, yo creo que es un ejercicio interesante, ¿verdad? Podemos yo les puedo compartir las notas de lo que haga falta aclarar para tenerlo pues presente, ¿verdad? Bien, ahí por si se me va ahí algún teclazo, alguna falta, le ruego comprensión, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bien. Pues en cuanto a esta parte de la administración estatal, ¿verdad? Del estado quiché, conviene, ¿verdad? Y en esa misma línea de plantearnos preguntas, conviene conocer la utilización económica de la tierra,
¿verdad? Esto es muy difícil porque no hay mucho escrito al respecto en cuanto a las fuentes originales, ¿verdad? A los textos indígenas y a partir de las investigaciones, principalmente desarrolladas a partir de la década de 1960, es muy difícil inferir, ¿verdad?, cuál era esta utilización económica de la tierra, cómo era el proceso de organización del trabajo productivo, qué personas participaban de la producción de alimentos, cómo se distribuía y cómo se consumían los productos obtenidos de la tierra, ¿verdad? Es decir, entender esos canales de circulación de los productos de la tierra, eh, ese papel de los intermediarios que seguramente existieron a partir de estos 4 niveles de administradores estatales, podemos ver que hay administradores confederados, hay administradores estatales, regionales, locales, que garantizaban el éxito del sistema político, ¿verdad? Y también seguramente la existencia de personas altamente especializadas para la distribución del plusproducto que, que nos conduciría o nos aproximaría cada vez más al conocimiento del sistema de explotación de la tierra, y especialmente el papel económico que desempeñaba el tributo en las sociedades prehispánicas del siglo XV, ¿verdad? Esas serían algunas consideraciones que valdría la pena eh, tomar en cuenta, ¿verdad? En las cuales valdría la pena profundizar a partir de las lecturas que estamos realizando, ¿verdad? Que son un tanto superficiales para el nivel de análisis que requiere una temática tan compleja como la que estamos desarrollando en esta primera unidad, ¿verdad? Eh, Hay que tenerlo claro, ¿verdad? En ese sentido, creo que más que conclusiones, tenemos que plantearnos preguntas, ¿verdad? Sobre hacia dónde convendría desarrollar los procesos de investigación de estas temáticas tan complejas, ¿verdad? De la jerarquía, el uso de la tierra, el carácter de la explotación, la existencia del pago de tributos y también de los motivos de conflicto, de pugna entre las diferentes sociedades que nos ayuda a entender mejor cada vez esa fragmentación política del espacio mesoamericano antes de la conquista, ¿verdad? En cuanto a la formación de sociedades tributarias, ¿verdad? A mí realmente me da un poco de pena, ¿verdad? Y tengo que hablar con mucha cautela porque debo reconocer que en las investigaciones que se han hecho al respecto está muy presente esta terminología de la historia antigua, de la historia medieval, que no necesariamente casa con las características de organización de las sociedades prehispánicas. En ese sentido, tenemos que hacer un esfuerzo también de no interpretar literalmente las categorías de tributario, ¿verdad? De plebeyo, de nobleza, etcétera, ¿verdad? Sino que esos son cuestiones que nos ayudan a facilitar un poco la explicación de estos procesos. Em, en las sociedades quicheanas, el papel del ajahuau, ¿verdad? El ajahuau, ¿verdad? O el sumo sacerdote, em, los guerreros, ¿verdad? La alta jerarquía guerrera, los principales, los caciques, los cabezas de calpul, eran los beneficiarios directos del sistema de dominación política imperante, ¿verdad? Hay una alta jerarquía, altamente especializada, ¿verdad? Que eran los beneficiarios directos de ese sistema, de estos patrones de expansión, de dominación política, de dominación del control de la tierra y de los tributarios. Permítame un segundo. Tengo que cerrar la ventana que ya me dio frío. Y en explicar ese carácter de la dominación, nos pueden ayudar muchísimo las crónicas indígenas, ¿verdad? Los textos indígenas. Em,
y su relación fundamentalmente con la antropología de la religión. Creo que es un curso que nos hace falta en la licenciatura en historia, ¿verdad? Para poder subsanar muchos vacíos, ¿verdad? Antropología de la religión. Para entender mejor o valorar las fuentes disponibles sobre el periodo. En primer lugar, entender los textos indígenas como testimonios de las experiencias, de las visiones de los indígenas del periodo posclásico y del periodo colonial. Es decir, tratar de entender esa continuidad, ¿verdad? Muchas veces vemos como que una ruptura, una fractura en cuanto a la organización del periodo posclásico, ¿verdad? A la organización estatal y que en el periodo colonial se rompió todo, ¿verdad? Hay un corte, fin de la historia anterior y empieza una historia, pero no, hay que aprender a identificar esos patrones, esas continuidades, esa presencia testimonial de las experiencias y de las visiones indígenas sobre su y que lógicamente son las propias poblaciones las que están mejor capacitadas para emprender esos procesos de explicación, porque muchas veces desde las universidades, desde la, ¿verdad? O desde la militancia de campus, para utilizar alguna expresión, hay muchos discursos pero que realmente son vacíos de contenido, ¿verdad? Están muy alejados de la verdadera experiencia, del verdadero testimonio, del proceso de reconstrucción lingüística que articulan a las sociedades indígenas en América Central y concretamente y entender también que los textos indígenas, los títulos de tierra y los textos cosmogónicos son artefactos culturales, ¿verdad? Y la interpretación que para nosotros como investigadores primero, valorar y ofrecer interpretaciones que tomen en cuenta el contexto de creación de los escritos y también la función que cumplen para la transmisión de la memoria a los que sobre las cuales se han escrito estos testimonios, ¿verdad? Hay, hay ahí algunas reflexiones que merecen la pena, ¿verdad? Retomar, dialogar, creo que es un trabajo que quiere una puesta en común, un trabajo colectivo, un trabajo serio sobre la reflexión y las implicaciones de una historia tan compleja como reflejan los texto. Y acá me quiero meter a más problemas, ¿verdad? Eso es a mí me interesa meterme a algunos problemas metodológicos importantes. Yo quiero que como reflexiones, ¿verdad? Y muchas veces en los textos coloniales y en los textos indígenas vemos que aparece y que nosotros somos herederos de una visión binarios. ¿Mm? Estos indígenas imaginarios que aparecen en los textos indígenas, ¿verdad? Son productos narrativos que son diferentes a los indígenas reales. Que nosotros tenemos del periodo postclásico y del mundo indígena durante todo el periodo colonial realmente es muy distante, muy diferente a los indígenas. Y esto por varios aspectos. Primero, porque creo que todavía está pendiente una tarea de emprender ejercicios cognitivos intensos. ¿Sí? Hay que hacer un esfuerzo serio, acercarse a las fuentes con humildad, con un aparato metodológico que permita aproximarnos al problema de una mejor forma e ir estableciendo algunos canales de comunicación entre diferentes disciplinas de entender de una manera más cercana ese proceso de construcción del mundo indígena y de su continuidad desde el periodo prehispánico
en este Cuba. Luego, expansión del Nico que se fue dando a partir del proceso de conquista y colonización, permitió una instrumentación en el ámbito local. Hay un censo social de nuevas élites locales, de élites indígenas, que instrumentalizaron hispánico a su favor y que fueron dejando de lado y enterrando esos narrativos que son testimonios de las experiencias verdaderas y reales del mundo indígena. No, ¿verdad? No los quiero aburrir. Entonces, me gustaría que platicáramos, ¿verdad? Que platicáramos un poquito más. A mí se me hace que es muy, muy triste pues que solo yo hable, ¿verdad? Me gustaría escucharlos. Sí, Maite. ¿A qué me refiero con mexicano vulgar? Ah, bueno, es tal como la diferencia que se hacía en el latín, ¿verdad? Estaba el latín culto, el latín de los escritos, del que tenía un tipo de la gramática profunda, ¿verdad? El latín vulgar, ¿verdad? Era el latín vulgo, es sinónimo de pueblo. Entonces, ahí es, ¿verdad? La misma diferencia se hacía con el náhuatl, el náhuatl que hablaban las indígenas en el centro de México, ¿verdad? Mucho más cercano al académico y que era el que aprendían los primeros misioneros en el siglo XVI, ¿verdad? Los que construyeron estas gramáticas, los vocabularios, diccionarios, etcétera. Era el náhuatl y luego estaba el náhuatl o mexicano vulgar, que era el que en los poblados, ¿verdad? En los poblados que estaban muy lejos de los centros de poder como Ciudad de México, de Guatemala, ¿verdad? Y el pipil era el mexicano vulgar. El pipil se hablaba desde Escuintla hasta la zona de Izalcos, Ataco y buena parte de la costa del Pacífico de El Salvador. Y más abajo, ya llegando a la zona de los lagos en Nicaragua, se hablaba también otras variantes de náhuatl, ¿verdad? Solo que el náhuatl centroamericano tenía dos vertientes. El mundo mexicano y maya, ¿verdad? Que era el pipil, y estaba el náhuatl, que estaba cada vez más cercano a la transición con las poblaciones lencas, tahuacas, uruhuacas, ulúas, etcétera, y en el norte de Nicaragua. Entonces, mexicano vulgar, mexicano es el náhuatl, y mexicano vulgar sería entonces el náhuatl popular, el náhuatl que se hablaba en los pueblos, no era el náhuatl de, de los escamaticales, de los misioneros del siglo XVI. Bien, Maite, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿O ya se me durmieron? No, ya casi. Ustedes no tienen cara que se duerman temprano, fíjense. Se ven más así como entretenidos. A ver, Portos. Sí, buenas noches. Buenas. Licenciado, referente a los documentos que nos proporcionó para la comprobación. Los documentos hablan de las organizaciones, pero esas organizaciones son antes de la invasión. Uh-huh. ¿Por qué se refieren al territorio mexicano como lo que son, pues, o sea, mexicanos? ¿Por qué dice mexicanos y no, por ejemplo, en otro texto que dice que vienen de Teotihuacán? O sea, ¿por qué se refiere directamente a México si en ese momento prácticamente no existía territorio como México? Correcto. Esa es una observación importante porque
que refleja también la poca conciencia teórica de los investigadores del espacio mesoamericano. Es decir, todavía en los departamentos de estudios latinoamericanos en las universidades norteamericanas o hablar de asesor de una tesis doctoral, habla, yo soy especialista en México, ¿verdad? Yo soy especialista en Guatemala y muchas veces se evidencia ese poco conocimiento de la geografía histórica, que eso es otro elemento, ¿verdad? Que hablar de México o hablar de Guatemala en el periodo posclásico no se puede sin incurrir en anacronismos, ¿verdad? Esas son categorías, o incluso América Central, ¿verdad? Son categorías del siglo XIX en adelante, pero que resulta cómodo en el medio académico, en el caso de estudiantes pues, que están poco familiarizados con la historia mesoamericana, hablar de esas fronteras socioadministrativas, sociopolíticas del siglo XIX, ¿verdad? Para enmarcarlo de una mejor manera. Entonces yo creo que es una cuestión funcional más que realmente una categoría que haya que tomar muy poco, muy en cuenta, ¿verdad? Como la que ya mencionábamos de las clases sociales en estudios medievalistas y posteriores, ¿verdad? Yo creo que son categorías que funcionan para explicar un ámbito territorial sin incurrir en tantos detalles de la geografía histórica. Es más para facilitar el desarrollo de temas, ¿verdad? O la ubicación del lector en un marco geográfico que esté enmarcado en las fronteras actuales, ¿verdad? Por ahí creo que va, ¿verdad? Sería una pregunta interesante hacerla a los autores, ¿verdad? Bien. em, en cuanto a, vamos cerrando, ¿verdad? La sesión de hoy con algunas aproximaciones, con algunas reflexiones, ¿verdad? Eh, Habría que tomar en cuenta para desarrollar mejor los estudios sobre el periodo prehispánico en Mesoamérica, entender bien cómo operan estas transferencias de recursos y de tecnologías, aprovechar muy bien la experiencia de los investigadores extranjeros y de otros tiempos, ¿verdad? Guatemaltecos y extranjeros, que nos permiten partir de cierta base, ¿verdad? Como la que nosotros estamos teniendo con estos tres autores, ¿verdad? Esto nos aproxima a un conocimiento que ya ha sido desarrollado, pero que el que es necesario ir perfeccionando conforme avancen nuestras investigaciones y nuestra madurez académica en América Central, ¿verdad? Y muy importante, establecer redes o relaciones de colaboración con diversas especialidades para profundizar mejor en las temáticas y para entender mejor esos periodos de alternancias, de periodos de paz, de rupturas, cómo se establecían las relaciones en zonas con vecindades de alta inestabilidad en el periodo prehispánico, ¿verdad? Cómo se daban esas relaciones de poder y sobre las zonas que se iban ocupando militarmente. Bien, yo lo dejaría por ahí, ¿verdad? Para que tengamos la sesión del próximo jueves para ver algunos casos concretos. Me gustaría que veamos algunos casos concretos de lo que ya les mencionaba, ¿verdad? Es cómo se expresa en las fuentes documentales esa continuidad del periodo prehispánico hacia el periodo colonial, ¿verdad? Identificar rupturas y continuidades, ¿verdad? Esos patrones de paz, de alternancia de vecindades inestables, etcétera, con algún caso concreto, ¿verdad? Para que veamos e identificamos otras fuentes a partir de los textos indígenas, ¿verdad? O aparte de los textos indígenas que nos pueden ayudar a entender de mejor manera ese proceso.
Les ruego, ¿verdad? Como en las sesiones anteriores, si en el chat me pueden agregar su número de carnet, ¿verdad? Y su asistencia para poder tomarles pues la asistencia del día de hoy, ¿verdad? Nuevamente, pues les agradezco, ¿verdad? Por el tiempo, por su atención y su paciencia para poder seguir trabajando en esta modalidad. Nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Espero nada más que me coloquen su asistencia en el chat. Ya van llegando. Y que cenen rico, ¿verdad? Que descansen en paz y nos vemos el próximo jueves, sin falta por aquí mismo. Gracias. Que tengan, Propósito. que tengan buena noche. Un gusto verlos. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz Feliz noche. noche. Hasta el jueves. Gracias, Feliz feliz noche, noche. licenciado. Adiós. Feliz noche, licenciado. Muy buenas. Hasta luego. Feliz noche. Nos vemos. Feliz noche. Feliz